¿Qué tal, mis queridos amigos? ¿Cómo estáis? Espero que vayan muy bien por ahí. Pues hoy vamos a hacer esos ejercicios que de vez en cuando en este canal vamos realizando sobre un repaso. Es muy divertido irse dando vueltas por el mercado de segunda mano, buscando vehículos que ya tienen una edad y que fueron interesantes en su día. Y hoy me he intentado centrar en buscar coches que no son evidentes, salvo lógicamente para los que estáis muy puestos, que sois muchos afortunadamente porque esta comunidad es muy grande, pero vehículos en definitiva que no son tan evidentes y que en su día conduje, probé y me llamaron la atención para bien, me parecen coches interesantes y en algún caso pueden ser vehículos los típicos tanto para comprar y disfrutar como para tener guardado porque se van a revalorizar en el tiempo. No todos los coches, vais a ver que hay muchísima disparidad. Esto no pretende ser una especie de vídeo seminal en el que os voy a decir los 10 coches de segunda mano que tienes que comprar, no, simplemente son cosas que yo en algún momento de mi vida he mirado por curiosidad, porque en su día me dejaron buen recuerdo y hoy en día ya han pasado muchos años. Y eso precisamente es un asunto muy importante. Han pasado muchos años y por lo tanto, en algunos casos, encontrar una unidad que esté en buen estado es prácticamente misión imposible, es un deporte igual o más difícil que encontrarlos. Y luego, en segundo lugar, como digo, en algunos casos es muy difícil encontrarlos. Algunos de los coches que os voy a contar directamente en España ya no se puede conseguir porque se vendieron poquísimo. Así que nada, sin más, ya vamos directamente a la lista de estos 10 coches interesantes para comprar que posiblemente tú no tenías en mente. Y vamos a empezar por uno. La idea de esta lista es que sean vehículos bastante desconocidos, aunque hay algunos que están a la orden del día. Pero este, por ejemplo, que os voy a contar, estoy seguro que muchos de vosotros no sabíais ni que existió. Y se trata de un vehículo que es AMG de Mercedes-Benz y además es diésel. El único diésel AMG que ha sacado Mercedes-Benz en su historia. Se trata del Mercedes C30 AMG. Y específicamente en su día el chulo, el interesante era el Sport Coupé, el vehículo de 3 puertas que todavía se ven muchos por ahí circulando en nuestras carreteras en España, comprados de segunda, tercera, cuarta y octava mano. Bueno, pues hubo un C30 AMG Sport Coupé en un momento en el que algunas marcas de automóviles estaban sacando vehículos diésel deportivos, especialmente BMW con sus 330 CD estaba empezando a hacer mucho daño. Y Mercedes decidió sacar este modelo antes incluso que BMW, como digo, con la firma de AMG, con un acabado, con un equipamiento muy parecido, muy similar al del C32 AMG de gasolina. ¿Y qué tenía de especial este coche? Bueno, pues llevaba un motor 3000 de 5 cilindros diésel, con una caja de cambios automática de convertidor de par, la típica de Mercedes-Benz, con 5 marchas. O sea que tampoco es que era un prodigio en cuanto al escalonamiento de las marchas, pero este vehículo era una auténtica locomotora con 231 caballos, algo inaudito, nunca visto en esa época, y 540 Nm de par. Lo dicho, una locomotora de acelerar, de correr, de hecho hacía un 0 a 100 en menos de 7 segundos, que hoy todavía puedes encontrar por ahí alguna unidad y que en su momento fue pues uno de los vehículos diésel con, digamos, la potencia más alta que había en el mercado. Estamos hablando de principios de este pasado siglo. Fue un experimento que duró poco tiempo, el coche estuvo en el mercado, no llegó a 2 años y Mercedes se lo quitó de encima rápidamente porque no triunfó, era un vehículo lógicamente caro, también estaba disponible en la carrocería berlina y también en la carrocería familiar y ahí quedó como un vehículo diésel además en su momento que tenía la presión media efectiva más grande de todo el mercado y unos desarrollos de transmisión pensados para favorecer transmitir aceleraciones, sensaciones. Un vehículo muy interesante además con unos consumos muy aquilatados como corresponde a un vehículo diésel de esa época y una rara avis que podría considerarse como uno de los pocos coches diésel de colección que pueden quedar por ahí interesantes. Luego, como sabéis, la cosa se disparó, salieron diésel de 300, 400 caballos, ya unos precios disparatados, pero ahí queda ese C30 AMG como esa rara avis a la que luego le salió la competencia, como digo, del 330 CD de BMW, que desde luego es uno de los coches con S6 en línea que más he disfrutado probando y conduciendo. Y uno de los primeros vídeos que subí en este canal allá en el año 2008, cuando empecé a hacer proyectos de programas de televisión. El vídeo lo grabé en 2004 o así. O sea, si queréis verme, por ahí ponéis 330 CD en el buscador del canal y me encontraréis. Bueno, y sin más, otro vehículo que seguramente te sorprenda y que yo le guardo muy buen recuerdo, primero de todo, porque el Opel Meriva fue el primer coche que yo probé, el primer coche que me dejó una marca de automóviles para hacer una prueba, allá por el año 2003 más o menos, y a Opel hubo un tiempo en el que le dio por sacar versiones OPC, es decir, lo que sería la división deportiva de Opel, con todos sus modelos, incluso también con los monovolúmenes, que en ese tiempo eran muy familiares, muy habituales. Bueno, pues el Meriva OPC es una de esas rara avis también que quedan por ahí en el mercado, algunas unidades, alguna y suelta en España, normalmente suelen estar entre los 4.500, 5.000 y los 6.000 euros más o menos. ¿Y qué tiene de especial? Pues que es un Opel Meriva, que ya es un coche interesante de por sí, a mí es un coche que me gustó mucho y me gusta mucho en su día por el concepto de vehículo que es, un vehículo compacto, con carrocería de monovolumen y que tiene una cantidad de espacio en el interior, especialmente en longitud, no en anchura, pero sí en longitud,
con sus asientos, con su sistema Flex Space modular que inventó Opel y que es una maravilla y que no triunfó, pero desde luego es súper interesante de revisarlo y repasarlo, con un motor 1.6 turbo que en aquella época era muy novedoso, 180 caballos y una preparación especial de las suspensiones para hacer que ese coche fuera mucho más deportivo que el Meriva normal, que no era para nada un vehículo deportivo en esos tiempos. Era un vehículo, pues eso, familiar, con unas suspensiones de largo recorrido, y aunque no iba mal, bueno, pues en este le cambiaron las cosas para que fuera más ágil, más duro también, por lo tanto más incómodo. Y una cosa que tenía curiosa e interesante es que era bastante ruidoso también, se sentía mucho, tenía la relación de cambio bastante cerrada, y era un vehículo agradable de estrujar, de cambiar de marcha, etcétera, en un envoltorio que tú no te lo imaginarías, ¿no? Con ese sistema interno que no solamente permite hacer múltiples combinaciones con los asientos, sino incluso también variar la anchura a la que pones los asientos traseros. Un vehículo muy interesante y muy especial, este Meriva, que bueno, por ahí quedan. No sé si sabías que había un Meriva de 180 caballos, pero sí, se llama OPC, y por ahí está todavía pululando. Bueno, otro vehículo que se vendió muy poco también y que realmente no mejora lo que salió a continuación o al mismo tiempo, pero que es bastante interesante porque es una rara avis dentro de la marca, o al menos en esa época lo era. Imagínate poder disponer de un Seat León con tracción a las 4 ruedas, ¿no? O en este caso, para ser ya más precisos técnicamente, con tracción total conectable mediante embrague Haldex, nada de tracción total permanente al estilo Audi, pero sí un Seat León, el Seat León mítico, con tracción a las 4 ruedas. Pues eso existió, y es el Seat León Cupra V6, que salió prácticamente un poco antes que el 20 VT de 180 caballos y luego el Cupra, que ya tenía más potencia con su tracción delantera. Pero este León V6, que es una especie de León primitivo precedente de lo que vino después, fue el primer León, como digo, con tracción integral y además con un motor de 6 cilindros que marcaba una clara diferencia con los Cupras y los 20 VT, que tenían el 1.8 turbo pentavalvular típico de Volkswagen y que tan buenísimo resultado ha dado a lo largo de los años. Este coche, en lugar de llevar el motor 3.2 del Golf R, llevaba y lleva el 2.8 VR6 que Volkswagen estuvo vendiendo durante buena parte de los años 90 y que siguió extendiéndose hasta principios de siglo, y desde luego es un motor, como digo, menos interesante que el del R32 con sus 204 caballos e incluso, si me apuras, también pues menos interesante que el 1.8 turbo, pero con la gracia de los 6 cilindros, ¿no? Lo que tiene eso de gusto para estrujarlo, el llenado que tiene típico a medio régimen, en definitiva un motor atmosférico con un comportamiento y un desempeño distinto al de un motor turbo, ¿no? No era un motor que destacara ni por sus prestaciones ni tampoco por sus consumos, lógicamente, más bien los consumos eran muy altos. Pero ahí tenías, nada ni más ni menos, y tienes todavía, porque lo puedes comprar por ahí y hoy en día por 4 duros, por 3.000-4.000 euros, un Seat León con 6 cilindros y tracción a las 4 ruedas, el V6, una auténtica rara avis, que no estaba muy claro si se iba a vender en España o no, pero al final se vendió en una tirada muy corta y por ahí siguen pululando. Y hablando de motores raros, me meto un poquito más allá, y otro coche raro también dentro del grupo Volkswagen es el Passat W8, que en su día cuando salió, principios de siglo, igualmente con su motor de 275 caballos y 8 cilindros, era algo lo nunca visto en su categoría. Cómo ha cambiado la cosa desde entonces, ¿no? Con los turbos, y luego también pues BMW empezaría a sacar sus berlinas deportivas, la nueva generación, con potencias de más de 300 caballos. Pero ese W8 de Passat de Volkswagen, que todavía hoy se pueden encontrar tanto en carrocería familiar como en la carrocería berlina, es un vehículo, bueno, pues que en su día marcó la diferencia por el hecho de llevar nada menos que un V8 metido en un Passat, lógicamente con el máximo de equipamiento de confort, con el máximo de equipamiento que se podía aspirar a tener en ese coche en ese momento. Un auténtico salón rodante con unos consumos, ya os digo, de auténtico disparate, pero ahí queda para la historia y todavía te puedes encontrar algunos por menos de 3.000 euros en el mercado de segunda mano. Bueno, vamos con dos coches que son la antítesis, desde luego. Uno de ellos es un poco más conocido, que es el Honda CRZ. Me parece otro de los coches interesantes que todavía se pueden comprar por ahí. Este es más moderno. Os he pasado una lista de vehículos que ya van camino de los 20 años. Este está en torno a los 9, 8, 10 años de antigüedad. Y es ese vehículo extraño, un vehículo con forma de coupé, con muy buena aerodinámica a pesar de la forma de coupé, muy compacto, 4,1 metros de largo, y que tiene 4 plazas en Europa, pero en España, perdón, pero que en otros mercados se vendía con 2 plazas. Es un 2+2 en el que las plazas traseras son prácticamente inútiles, salvo para dejar una pequeña maleta o una mochila. Teniéndose en cuenta la gracia de este vehículo, como bien sabréis la mayoría, es que es un coche que es híbrido en una carrocería deportiva, y eso en su momento fue una gran diferencia. Tenía 100 y tiene 124 caballos de potencia, con un motor eléctrico de tan solo 14 caballos de potencia, que no era capaz de mover el coche por sí mismo, pero sí de impulsar al motor térmico ayudándole, y el resultado que daba era excelente.
En su momento fue toda una referencia por consumos, era fácil conducir a 120 con consumos de 6 litros o un poquito menos incluso, y lo único que hay que tener en cuenta con este coche es que a la hora de hacer una conducción deportiva, si le aprietas, sobre todo en línea recta haciendo adelantamientos, su batería es bastante exigua y te puedes quedar sin esa capacidad de impulsión de la batería, con lo cual vas a notar un poquito menos de potencia en el coche. Un coche que tenía un comportamiento dinámico muy bueno, un sistema híbrido excelente para un vehículo coupé, un auténtico exotismo que daba muy buen resultado, unos buenos acabados en el interior y una posición de conducción muy racing para un vehículo que también sirve perfectamente como utilitario para moverte por ciudad, precisamente por estas características técnicas que tiene. Con esa potencia, desde luego no es un superdeportivo, es un vehículo más para disfrutar de la conducción con suavidad y de la conducción, como digo, en carretera, pero más de las curvas que de la aceleración, porque con 124 caballos y un sistema híbrido limitadito, aunque da muy buen resultado, como digo, bueno, pues el resultado final no puede ser de muchas aceleraciones. Todo lo demás, excelente en ese coche. Y el que también sí que, hablando de disfrutar de curvas, el uno con el otro, es una auténtica máquina de devorar curvas. De hecho, es como un cazabombardero, es decir, aviones que están pensados para hacer maniobras muy arriesgadas y que otros aviones no son capaces de hacer, pero que luego, cuando vuelan normalmente, tienen dificultades para mantenerse en línea recta porque no están diseñados para eso, necesitan muchos sistemas de estabilización. Pues algo parecido le ocurría a un coche que este sí que es una rara avis, que no has pensado en él de manera evidente, seguramente si buscas un deportivo que ya está subiendo mucho de precio, que es nada ni más ni menos de los muchos que hay, que el Peugeot 206 RC. Una auténtica escuela de pilotaje, un coche con unas reacciones extremadamente ágiles y rápidas en curva, y que luego en recta era un poco un vehículo tosco y molesto por la dureza de las suspensiones y también por el ruido que había en el interior. Sin embargo, todo eso cambiaba cuando te metías en una carretera de curvas con sus 180 caballos atmosféricos. Lógicamente no cundían tanto como podían cundir los 150 o 156 de un Seat Ibiza Cupra en aceleraciones, pero en curva no había nada que superara ese vehículo en ese tamaño de coche. Así que el 206 RC ya es un vehículo que se está apreciando mucho, se vendieron muy pocas unidades y las que quedan en el mercado ya están de los 6.000 euros hasta los 10.000 euros, y seguramente es un vehículo que va a seguir escalando de precio, además con la dificultad de encontrar una unidad que la gente no haya tocado a nivel de suspensiones, a nivel incluso de medio tunearlo para rallies, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en definitiva un auténtico juguete que posiblemente solo tenía respuesta en aquellos tiempos en el Ford Focus, en las versiones más deportivas del Ford Focus, de las versiones RS, que ya tenían motor con turbocompresor y sería un poco su competidor, ¿no? El Focus seguramente algo más rápido por la patada del turbo, pero a nivel de comportamiento dinámico, el 206 igual o incluso un poco superior al Ford Focus. Bueno, y yéndonos un poco más abajo en los precios, un vehículo que seguramente por motor supera claramente al 206 RC, aunque desde luego no va tan bien en curvas, pero es un coche que ha pasado extremadamente desapercibido y tiene un pedazo de motor, que también montó en Renault el buque insignia de la marca, el Velsatis, es ni más ni menos que el Renault Megane GT 2.0 Turbo. No estoy hablando de las versiones Sport, no estoy hablando de las versiones míticas del Renault Sport, tanto del Clio que todos estamos hartos de conocer, las versiones RS, etc. Estoy hablando del Megane GT, el paso atrás, con el motor 2.0 turbo de 165 caballos. En su momento ese coche apareció, Renault no le dio mucha publicidad a ese vehículo, ni tampoco al motor, un motor que incorporaba el sistema Twin Scroll en el turbo de doble entrada, que hoy en día es tan habitual y que tanto publicitan las marcas de coches en 2020, bueno, pues ese coche ya lo llevaba hace 15 años, y ese motor 2.0 turbo de 165 caballos, cuando yo lo conduje, fue el primer motor que dije, esto es mejor que el 1.8 turbo de 150 caballos del grupo Volkswagen, que parecía imbatible en aquellos momentos. Este motor es un poco mejor incluso, tiene un poco menos de retardo, es un motor que está extremadamente lleno, súper suave de llevar y con unos consumos bastante aquilatados para la potencia que es capaz de ofrecerte. Como digo, se vendieron muy pocos, se vendió durante poco tiempo y es una auténtica joya que está por ahí por el mercado de segunda mano a unos precios bastante bajos. Evidentemente hay muchas personas que lo conocen, que lo disfrutan y que lo publicitan cuando lo venden, pero por el motor ese Megane, que además tenía algunas modificaciones en la suspensión para ser un poquito más directo, aunque para nada es un deportivo, es un vehículo para viajar ligero y disfrutar de la conducción, digamos, de una manera desenfadada, destaca sobre todo por eso excelente motor que injustamente creo a lo largo de la historia no ha sido lo suficientemente valorado, también porque Renault no le dio mucha cancha, tanto a nivel de extenderlo en el tiempo como en la gama, como de publicitarlo, ¿no? Bueno, y otro vehículo que todos hemos visto y que todos soltamos una mueca seguramente de simpatía cuando circulamos es ni más ni menos que el Smart Roadster. Yo tengo una experiencia muy divertida y muy bonita con el Smart Roadster que tuve ocasión de disfrutar durante mucho tiempo y es un vehículo que me encantó cuando lo probé, a pesar de que tiene ese problema
infumable, que es el asunto de la caja de cambios. Me hace gracia porque hace no mucho Gordon Murray, cuando hablaba del T50 y hablaba de los coches que había tenido, él hablaba de que su obsesión es el peso y que no compraba nunca coches que tuvieran más de 1000 kilos de peso, y que había estado conduciendo durante mucho tiempo un Smart Roadster Brabus, que es el vehículo que yo os recomiendo aquí comprar, aunque es un coche que tiene el precio ya disparado también y las unidades se van, pues no sé, a 12.000 euros, por ejemplo, ¿no? Pero el periodista le preguntaba, ¿pero cómo se compra usted un Smart Roadster Brabus con ese cambio que tiene, que es deleznable, porque es que tarda 3 segundos en hacerle el cambio de marchas? Y decía Gordon Murray, bueno, es que simplemente al final este defecto se acaba convirtiendo en una característica del coche y no me molestaba, ¿no? Y es verdad, al final el coche tiene tantas cosas buenas, aparte de la capacidad de aceleración, por la ligereza, estamos hablando de 900 kilos de peso, 100 caballos, un juguetito divertido de conducir, ese coche destaca sobre todo porque puedes frenar más tarde, precisamente por la ligereza de lo que habitualmente haces con otros coches en la carretera, porque tiene el centro de gravedad muy bajo con ese motorcillo ahí puesto debajo del piso y por lo tanto su comportamiento en curva es verdaderamente endiablado y puedes hacer, como digo, auténticas diabluras con él en curvas si sabes conducir y pasarlo bien, a pesar de los acabados deleznables que tiene el coche y de esa caja de cambios coitus interruptus que tiene el vehículo. Un vehículo a tener muy en cuenta si no te llega para el Brabus, pues un Roadster, el intermedio, el de 82 caballos, ya te da para disfrutar conduciendo, te lo aseguro. Bueno, y otro vehículo que no me resisto a sacar aquí, aunque a nivel de precio se nos va completamente de la línea que estoy siguiendo en el vídeo, es otro de los coches que yo más he disfrutado conduciendo. De hecho, grabé un vídeo con él y uno de los programas pilotos lo utilicé para la cabecera del programa. Ya os he hablado antes de ese vehículo. Es un Audi TT, al que la marca le quitó los asientos de atrás, lo reforzó, le puso unos buckets, le cambió una serie de elementos, incluso en Alemania se vendía sin aire acondicionado, algo imposible en España, y para colmo le subió la potencia al 1.8 turbo hasta los 240 caballos para convertirlo en el Audi TT4 Sport. Luego saldrían las versiones 3.2 con 250 caballos, el cambio DSG, pero este coche es conducción pura, es un Audi TT algo más ambicioso y más ágil que los TTs anteriores, que destacaban por tener un comportamiento dinámico súper noble, súper neutro, que te permitía entrar en las curvas rapidísimo, pero que ya cuando llevabas cierto nivel de pilotaje echabas en menos un poquito más de agilidad en el coche, una auténtica locomotora devoracurvas. Eso es el TT4 Sport, un vehículo súper exclusivo, súper limitado, un TT de primera generación y que, bueno, pues hay que irse a buscar a Alemania prácticamente porque ya en España y en el resto de Europa prácticamente no se vendieron muy pocos. Así que ya lo sabes. Y bueno, ya para terminar, dos vehículos descapotables, el día y la noche, dos ideas o dos conceptos en función de tu bolsillo. Ambos no son o distan de ser perfectos, pero son coches divertidos e interesantes y seguramente no habías pensado en ellos. El caro, entre comillas, es el Opel GT. Vamos a dejarnos del Opel Speedster, que quizás sea más evidente, ahí están, pero tenemos el Opel GT, que como sabréis, es una derivación del Pontiac Solstice. En esa época Opel estaba que lo tiraba sacando nichos de mercado y vehículos nuevos, y no solamente después del experimento del Speedster no acabaron de encontrar o de enterarse de que la cosa no estaba funcionando bien, sino que se metieron a convertir el Solstice que era un acuerdo en el que General Motors además metía el motor 2.0 turbo de 265 caballos. Un vehículo con un comportamiento dinámico suficientemente interesante sin ser un superdeportivo, al que era muy fácil, como la mayoría de coches americanos, hacerle un montón de modificaciones que le hacía la gente, empezando por la suspensión y los frenos, que necesitaba más frenos este coche, y luego el motor muy reprogramable. Por ahí hay preparaciones con 300, 320, 360 caballos en su momento, y a día de hoy es la puerta de acceso a más de 300 caballos, de las más baratas que hay en el mercado. Y además te llevas un biplaza con una estética diferencial y un roadster a techo abierto para disfrutar conduciendo. Si le haces las modificaciones a esa máquina, te vas a acabar compensando el hecho de que tenga unos acabados que son una mierda, así entre tú y yo, con unos plásticos deleznables que, bueno, en un vehículo descapotable tienen un poquito más de sentido desde el punto de vista de que tienen que supuestamente soportar el sol, etcétera, etcétera, etcétera. En definitiva, no es el coche más agradable por dentro ni de más calidad de construcción, pero de largo, pero luego es un vehículo, oye, que por motor y por posibilidades de transformar y por el resultado que da en carretera en función de lo que pagas, en España te lo puedes comprar desde unos 12.000 pavos más o menos usado, puede seguir siendo una opción interesante, biplaza. Y biplaza también es la opción low cost de un vehículo que prácticamente nadie tiene en cuenta, pero que tiene un tacto de conducción también muy interesante y muy fino, que es el Ford Street Car. Sí, ya sé que su estética no es apta para todo el mundo, pero no os penséis que esto es el huevecito inofensivo para circular por ciudad y para ir a hacer la compra del pan. No, no, este es un coche que tiene cierto tacto racing, con esa palanca de cambios que comparte con otros vehículos de la marca del Ford Puma, con un tacto de conducción muy directo, y su 1.6 de 95 caballos es suficiente como para moverse con agilidad en curvas y poder disfrutar también, como digo, de este biplaza, pues a precios en el mercado de segunda mano que hoy en día están por los 3.000 euros. Un bichito que parece más inofensivo de lo que realmente es. Desde luego no os voy a decir que es un obús con 95 caballos, pero os aseguro que ese vehículo
tiene diversión en sus tripas, sin ningún género de dudas. Y es accesible todavía y muchas personas no lo tienen en cuenta. Biplaza, limitación de espacio en el interior, en el exterior, es un coche pequeño, pero oye, por tener algo diferencial, descapotable y que te permite alguna que otra alegría estrujándolo, ahí lo tienes en el mercado de segunda mano, todavía quedan unos cuantos por ahí para comprar. Así que hasta aquí esta lista, amigos. Estoy seguro que vosotros tenéis un montón de ideas más, a ver si las proponéis. Espero que la lista os haya parecido interesante, aquí hay de todo, y por supuesto, como digo, no pretende ser la lista definitiva, sino una más de las muchas que vamos generando en este canal y que os interesan y que me pedís mucho, siempre a menudo, que saquemos este tipo de informaciones. Nada más, ahí os dejo con otras listas que publiqué en su momento y os parecieron interesantes, podéis seguir viendo los siguientes vídeos y yo me quedo aquí preparando futuros vídeos, futuras informaciones y futuros temas que estamos aquí en este canal preparando a tope, súper caliente. Hasta la vista, amigos. Adiós.